propósito eterno de Dios. Entendiendo la realidad de que el pacto surge luego del propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios se propuso en sí mismo el darse a conocer. Dios se propuso darse a conocer y de allí crea al ser humano para que lo expresase, para que lo hiciese visible en el huerto que Él lo colocó o en el ambiente que el Señor puso a Adán y a Eva. Dios creó todas las cosas y luego trae al hombre para que lo represente, para que lo haga visible en el medio del huerto. De allí que Adán administraba todo conforme a la naturaleza o a la vida que le había sido comunicada. La vida que Adán, Dios, o ese aliento de vida que Adán recibió de Dios, lo hace entonces allí un ser con la capacidad de tener una comunicación directa con el Padre, de entender todo lo concerniente al mismo, de escuchar su voz de espíritu a espíritu. Adán no se expresaba ni conocía otro medio que no fuera la vida de Dios que se le había impartido como un aliento. No se le hizo participante de la vida. A Adán no se le dio la vida en su plenitud, porque la vida estaba simbolizada en el árbol de la vida, valga la redundancia, que tipificaba a Cristo. Este árbol de la vida era un tipo de Cristo, que cuando Adán entonces lo tomara, la vida en su plenitud le iba a ser comunicada. En otras palabras, Adán, si tomaba del árbol de la vida, estaba tomando la vida eterna que estaba tipificada allí como un símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todos conocemos que Adán tomó del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, que simbolizaba, ¿verdad?, un acto de desobediencia y una naturaleza diferente a la de Dios que se había originado en Satanás. El pecado es origen de Satanás y luego le es comunicado al hombre, y a partir de entonces el hombre comienza a expresarse como un alma viviente. Pero la realidad de todo lo creado por nuestro Padre Celestial es que tiene un propósito. Dios quiere darse a conocer. De allí que Dios, desde su origen, su plan, su propósito eterno es crear una familia para sí, el cual expresara su vida, gobernara conforme a la naturaleza de Él toda la creación y pudiera disfrutar de la misma. Vemos que en el huerto todo le era suplido al ser humano. Absolutamente todo. De la subía un vapor que labraba la tierra y ella producía su fruto. El hombre lo único que hacía era que administraba el huerto y disfrutaba de todos los beneficios que Dios allí le había otorgado por vivir bajo el orden establecido por Él. Y este orden establecido por el Creador es lo que nosotros entonces podemos definir como reposo. ¿Cómo definimos el reposo? Es un operar bajo el gobierno de Dios. Cuando nosotros caminamos bajo este orden, la plenitud del reposo en todas las áreas de nuestra vida se hace visible. Tenemos una vida sólida, con una autoestima a nivel. No somos como niños fluctuantes que hoy decimos que es blanco y mañana decimos que es negro. Nos mantenemos con los pies firmes, caminando siempre mirando al blanco, siempre sostenido de la mano de nuestro Señor y Salvador. Pero también el caminar bajo el gobierno de Dios trae como consecuencia un matrimonio saludable, donde tanto el hombre como la mujer que caminan bajo este gobierno tienen reposo dentro de la unión matrimonial, que es un regalo de nuestro Padre Celestial. Pero también nuestros hijos, si caminan bajo este orden, también crecen saludables y pueden disfrutar. Por ende, tenemos familia, tenemos un ámbito social donde quiera que nos movemos, saludable, que no nos provoca inquietud, porque operamos bajo el orden que Dios establece.
Y esa es la realidad de nosotros operar bajo el gobierno de Dios, que trae en la plenitud reposo en todas las áreas de nuestra vida. De allí que este propósito eterno de Dios de darse a conocer y crear una familia para sí, el cual expresara su vida en Adán, es corrompida, el curso cambia. Pero Dios, antes de crear todas las cosas, en su presencia, en su omnisciencia, prevé la caída del hombre y pacta consigo mismo. Dios pacta, hace un pacto consigo. Entre Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el medio operante. Dice, bueno, ellos se van, pero yo voy al encuentro de ellos. Yo voy a buscarlo nuevamente. ¿A quién envío? Y dice el Hijo, envíame a mí. Y dice el Espíritu Santo, y yo me encargo de establecer todas las cosas. Y este pacto se origina antes de la fundación del mundo. De allí que lo conocemos como el pacto eterno. De allí que debemos de entender la gracia de Dios en nosotros como casa de fe e hijos de Él. Él quiere llevarnos a un nivel en el cual usted y yo podamos operar con libertad, entendiendo que somos hijos, que somos herederos y que recibimos la promesa que es Cristo, y ahora usted y yo operamos en la herencia. Ya usted y yo recibimos. De allí que no esperamos promesas, operamos en la herencia. Es muy importante definir eso. No esperamos promesa, operamos ya en la herencia. Y la realidad después de la caída es que en Génesis 3:15 el Señor le dice, luego de haber pactado consigo mismo antes de la fundación del mundo, luego el hombre cae y Dios dice a Adán, mira, de la mujer va a nacer uno que va a restaurar nuevamente el diseño. Va a volver a adentrar al ser humano, va a volver a adentrar al hombre al propósito para el cual yo le he creado, que es para que expresen mi vida, para que me hagan visible y conforme a mi naturaleza en ellos administren y gobiernen todas las cosas y puedan disfrutar de la plenitud del reposo en todo su ser. Luego vemos entonces que el Señor en Abraham corre un poco más el velo, lo mueve y nos permite ver que en Abraham o de Abraham vendría uno o nacería la simiente, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, toda la familia que creyesen en él. No se estaba refiriendo a Isaac como tipo y sombra y figura. No. Se estaba refiriendo a la esencia misma, que era Cristo tipificado en Isaac. Dios le dijo a Abraham, oye, de tu simiente, de tu descendencia, nacerá el Cristo, quien restaurará todas las cosas y la volverá a introducir en el diseño que yo creé para toda la humanidad. Pero luego vemos entonces que el Señor hace un pacto con Moisés. Estos pactos son simple y llanamente una forma de Dios ir revelando o corriendo el velo de una forma progresiva de lo que es el pacto eterno que Él se propuso en sí mismo. Luego este pacto que el Señor hace en el Sinaí con Moisés, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que era como un ayo hasta que viniera la promesa. Pero que este mismo pacto no invalidaba la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15 y que luego corre el velo y la permite ver un poco más mediante Abraham.
no invalida la promesa. Así mismo lo dice. Porque esta promesa, luego que se cumpliese el tiempo establecido por el Padre, se iba a hacer visible. Y con su muerte y resurrección iba a ser sellado ese pacto que Dios se había propuesto en la eternidad. Cuando Cristo muere en la cruz, el pacto allí no comienza a existir, porque el pacto es eterno. Cuando Cristo muere y derrama su sangre en la cruz, el pacto lo que hace es que se sella. Porque un pacto, el sello del mismo es la sangre. Y Cristo derrama su sangre como el sello de este pacto que se había propuesto Él en sí mismo antes de la creación del mundo. Y allí entonces, con su muerte, lo sella. Pero con su resurrección se convierte en nuestro fiador, en nuestro garante, el cual se asegura de que a partir de ese momento todas las cosas que están establecidas en este pacto las reciban quienes son los beneficiarios del mismo. Esos somos usted y yo, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. A partir de este momento, todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador se convierte en heredero juntamente con Él, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, bendecido con toda bendición espiritual. De ser huérfano ahora pasa a ser hijo. Aleluya. La realidad de este pacto, refiriéndonos entonces a lo que es el que el Señor hizo con Moisés, y es muy importante que podamos dividir estas partes. En la Escritura tenemos alrededor de 7 pactos que tipifican, que progresivamente van mostrando lo que es el pacto eterno que fue sellado por Cristo con su muerte y resurrección. Pero dentro de esos 7 tenemos 2 pactos que son condicionales. Los otros 5 son pacto de gracia. Y es muy importante separar esas 2 realidades. El pacto que el Señor hizo con Adán, el pacto edémico, era un pacto condicional. Si Adán obedecía y tomaba del árbol de la vida que tipificaba a Cristo, entonces Adán viviría para siempre, porque a partir de ese momento tomaría la misma vida de Dios. Se convertía en un ser que portaba la esencia misma del Señor. Desobedeció. Pero luego este pacto que el Señor establece con Moisés es un pacto que nos muestra, un pacto condicional. Y este pacto allí nos muestra el carácter de Dios. Nos permite ver realmente el carácter de Dios. La condición en la que usted y yo nos encontrábamos, perdidos, sin remedio, sin solución, y la necesidad de un Salvador. De allí que el apóstol Pablo dice que este pacto establecido con Moisés, lo que era un ayo, era un tutor, un maestro, alguien que nos mostraba todas estas realidades, nos mostraba las leyes morales. Podemos clasificarlo, ¿verdad? No separarlo, porque las leyes son una, alrededor de 613 leyes. Y si usted dejaba de cumplir una, la incumplía toda. Por lo tanto, la ley toda es una. Pero a modo de estudio podemos clasificarla en 3. Que primero encontramos la ley moral, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Luego encontramos la ley ceremonial, lo que son los ritos que se hacían como un acto por el cual el hombre recibía el perdón de pecado. En otras palabras, por el cual el hombre, sus pecados le eran cubiertos, no quitados. De allí que el pueblo de Israel se cansó de hacer sacrificio, de hacer un sinnúmero de cosas, y con todo y eso, aunque le perdonaran el pecado, aunque se lo cubriesen momentáneamente, seguían siendo pecadores. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, ahora nos convertimos o estamos en una posición de hijos justificados. Ya usted y yo no estamos en la condición que estaba Israel, de pecadores perdonados. Ahora usted y yo somos hijos
justificado por la gracia de nuestro Padre Celestial. Y es muy importante que entendamos esta realidad. Ya usted y yo no tenemos condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que a usted y a mí ya no se nos puede condenar o no se nos puede cobrar una deuda que ya fue paga. Es que oiga, si entendemos esta realidad, es que ya usted y a mí no nos pueden cobrar una deuda que ya Cristo pagó en la cruz. Si entendemos que somos libres, que nuestra deuda ha sido saldada, ya yo no debo, ya yo no tengo deuda porque soy justificado en el Señor. Y la realidad de estas leyes ceremoniales es que el pueblo de Israel le cubría sus pecados, pero a nosotros ahora en Cristo nos ha justificado. Y también tenemos entonces lo que es la ley social, donde trataba todas esas cosas. Y la realidad de este pacto condicional era simple y llanamente que mostraba todas estas cosas que ya le comuniqué y eran un ayo hasta que viniera la promesa. Y esta promesa entonces es nuestro Señor y Salvador. Y cuando usted y yo lo recibimos a Él, nosotros ya recibimos la promesa. Por lo tanto, ahora operamos en la herencia, en un derecho legal. El pacto fue sellado y ya usted y yo operamos en un plano legal donde todo lo que Adán recibió en el huerto, ahora a usted y a mí se nos ha restituido. Todo se nos ha devuelto, el derecho legal de hacer uso de todas las bendiciones hechas en Cristo, ahora se nos ha concedido. Alabado sea nuestro Padre Celestial. De allí que este antiguo pacto existió en un nivel más bajo, en un plano físico. Fue lo que podríamos llamar un tipo de herramienta que nos trata de enseñar cuál es el plan de Dios con respecto a la humanidad. Este pacto tenía existencia limitada durante un tiempo específico en la historia para un grupo de personas específicas en circunstancias determinadas. Lo mejor que podía hacer el antiguo pacto era por un tiempo limitado y una manera un poco velada mostrar la verdadera realidad del propósito de Dios en Cristo, el cual se manifestó con el nuevo pacto. Teniendo en cuenta que el antiguo pacto se ha hecho obsoleto por sí mismo, no determina cómo debemos rendir culto a Dios. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La institucionalidad del antiguo pacto, templo, sacerdocio levítico, la ley grabada en piedras, varias regulaciones y sistemas de sacrificio no son normativas para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. En otras palabras, no podemos determinar lo que debe hacerse en el nuevo pacto si buscamos a partir de lo instituido en el antiguo pacto. No podremos entender nunca ni operar en la realidad presente que usted y yo ahora nos encontramos en Cristo si todavía tenemos la mirada en el rostro de Moisés. Como el pueblo de Israel que todavía no se le había corrido el velo. Pero dice el escritor, pero cuando el velo les sea quitado, entonces verán a cara descubierta la realidad que usted y yo nos encontramos en Cristo tal y como son. Así lo dice el escritor. Por lo tanto, el muy antiguo nuevo pacto es nuestra autoridad. Define cómo desempeñar nuestras vidas en Cristo para el propósito eterno. Cómo somos ministros competentes. Qué derechos de herencia nos corresponden como hijos redimidos. En resumen, es el fundamento en que se estructura a través de Cristo toda nuestra fe. En otras palabras, cuando desconocemos el nuevo pacto y operamos en el antiguo, estamos operando en un plano ilegal.
Todo lo que hacemos fuera del nuevo pacto es ilegal. De allí entonces que el nuevo pacto es el medio por el cual usted y yo podemos operar de una forma legal y hacer uso de los derechos de herencia que ya no corresponden en Cristo Jesús. Ahora bien, si el pacto hecho con Moisés tenía una estructura y trajo consigo un orden por el cual se debía de operar, así como se hacían los sacrificios y como debían de operar los sacerdotes, si este que era sombra y figura tenía un orden, cuánto más entonces el verdadero, el pacto eterno. Este nuevo pacto entonces trajo cosas nuevas y nos preguntamos entonces, ¿qué es lo nuevo del nuevo pacto? ¿Qué recibimos usted y yo cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Número uno, tenemos un nuevo nacimiento según plantea Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 3 y verso 23. San Juan capítulo 3, del verso 3 al verso 5. La realidad de todo esto es que el ser humano, como le dije, no portaba la vida de Dios en Adán. La vida le fue comunicada. Adán tenía que tomar el árbol de la vida que era Cristo para recibir entonces la misma y expresarse a través de ella por toda la eternidad. El nuevo pacto trajo como resultado un nuevo nacimiento, número uno. Número dos, somos una nueva criatura según lo plantea Segunda de Corintios en su capítulo 5, verso 17. O tenemos una nueva naturaleza, Segunda de Pedro 1:4. Poseemos una nueva mente, según plantea Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Recibimos un nuevo nombre, a eso sí es bueno. Recibimos un nuevo nombre, Apocalipsis 2:17 y 3:12. Guardamos un nuevo mandamiento, Primera de Juan 2, del 7 al 8. Seguimos un nuevo camino, según Hebreos 10:20. Heredamos un nuevo testamento, según Hebreos 9:15 al 17. Conformamos un nuevo hombre, según Efesios 4:24. Ejercemos un nuevo ministerio, según Segunda de Corintios 5:18. Somos ciudadanos de una nueva ciudad, según Gálatas 4, del 25 al 26, Hebreos 12:22. Manifestamos una nueva creación, según Gálatas 6:15. Entrando entonces en lo que es el nuevo nacimiento, como ya le acabo de mencionar, esto trae como consecuencia, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el nacer de nuevo, el poder ver y entrar en el reino de Dios. No es que nos cambia los hábitos, escúchelo bien. Como nosotros ahora somos una nueva creación en el Señor, portadores de su vida y de su naturaleza. No es que nos cambian los hábitos, escúchelo bien. No nos cambian los hábitos, nos cambian de hábitat. Y esta palabra de habitar no se refiere a que entonces nosotros, al cambiarse los hábitos, ahora somos alguien que, bueno, yo sigo siendo el mismo, pero ya hay algunas cosas que me limitaron. Algunas cosas que me limitaron, pero hay algunas que todavía como que yo sigo teniendo problemas con esto. Usted sabe que lo único que falta aquí es simple y llanamente falta de identidad, de cuáles son sus derechos, cuál es su posición en el Señor, y ejercitarse en la misma. Entrar a un plano consciente de la realidad que usted ocupa en Cristo, porque a usted no se le cambian los hábitos, a usted lo mudaron. A usted lo mudaron, lo trasladaron de un reino a otro reino. De una vida natural, usted ha resucitado en el Espíritu. Y ahora usted tiene acceso directamente al trono de la gracia. Es una nueva vida en la cual usted y yo ahora podemos disfrutar
de la plenitud de la esencia de nuestro Creador. Somos una nueva criatura. Y la palabra para nuevo no inicia desde la palabra griega neos, que tiene que ver con tiempo, con un tiempo o tiempo existencial. Esta palabra no tiene que ver que, bueno, usted nació hoy como nosotros en lo natural. Pero cuando habla de que somos una nueva criatura en el Señor, no se refiere a un tiempo específico. Está hablando de una naturaleza y una esencia diferente. A eso es que se está refiriendo. Cuando dice que usted y yo somos una nueva creación, es que está diciendo el texto que usted y yo ahora portamos una naturaleza, una esencia, una vida diferente a la que portábamos en Adán. Entendiendo que en Adán el hombre heredó una naturaleza pecaminosa. Pero en el postrer Adán, que es Cristo, heredamos la vida Zoé. La vida Zoé la describimos como la vida eterna. Esa es la realidad que usted y yo ahora ocupamos en Cristo mediante este nuevo pacto que fue sellado por su sangre en la cruz del Calvario. O tenemos una nueva naturaleza. Volvemos nuevamente a ser introducido al diseño. La naturaleza la podemos definir como una expresión de la vida, del ser mismo que ahora habita en nosotros. Adán comunicaba la vida de Dios, administraba el huerto, pero ahora usted y yo impartimos vida. Usted y yo no profesamos palabras. Lo que usted y yo impartimos no son palabras vacías. Usted y yo impartimos de la vida que no ha sido impartido a nosotros ahora mediante este nuevo pacto, cuando recibimos una nueva naturaleza. No obstante, cuando somos renacidos por Dios por medio de Cristo, comemos del árbol de la vida. Eso fue lo que usted y yo comimos, el árbol de la vida, en el que se encuentra esta semilla incorruptible, la cual es nuestro Señor y Salvador. Y recuperamos una imagen, semejanza, vida y naturaleza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Poseemos una nueva mente, que nosotros portamos la mente de Cristo, según plantea Primera de Corintios en su capítulo 2, verso 16. Usted y yo pensamos como Cristo. Entendemos todo lo concerniente al reino de nuestro Padre Celestial, porque tenemos la mente de Cristo. De allí el énfasis de la Escritura, a tiempo y afuera de tiempo, de que debemos de ser transformados en el entendimiento. Nuestra mente debe de ser transformada, debe de tomar forma conforme a la postura que nosotros ocupamos en Cristo, porque los pensamientos establecen formas de gobierno. ¿Desde qué lente usted se está mirando? ¿Desde qué lente usted está imaginándose su posición en Cristo? Eso va a establecer un gobierno en su vida. Y lo que influye en el pensamiento del hombre también controla sus acciones. Todo esto que usted piensa desde una forma natural lo gobierna y establece patrones. Lo que usted piensa desde la mente de Cristo trae como resultado el entender todo lo concerniente al reino y operar o manifestarse desde la misma. Recibimos un nuevo nombre. Este sí me gustó, este punto. Recibimos un nuevo nombre. Y miren, cuando yo me pongo a pensar en la grandeza de nuestro Señor, cómo Él de una forma amorosa se ha ido revelando a nosotros, y cómo está todo esto plasmado en la Escritura, yo digo, wow, Señor, pero tu misericordia y tu amor es tan grande para con nosotros, que realmente no hay palabra para expresarte gratitud. No hay palabras para sentir gratitud o expresarte agradecimiento. No tenemos palabra para esto. No tenemos palabra.
Pedro, nosotros lo conocemos por ese nombre. Pero Pedro, su nombre original es Simón. Y el Señor le cambió el nombre y le puso Pedro. ¿Usted sabe qué significa Simón? Una caña movida por el viento, alguien de doble ánimo, una persona que es inestable, como lo vimos antes, o como lo vemos, perdón, antes de recibir el Espíritu de Cristo en el día de Pentecostés. Pero luego nosotros vemos a Pedro, que significa una roca firme, alguien que no tambalea, alguien que se mantiene firme bajo cualquier circunstancia, desde que recibe la nueva vida en Cristo, desde que comienza a operar desde su nueva naturaleza. Ahora nosotros vemos a un Pedro que el día que lo fueron a crucificar, dijo, bueno, a mí crucifíquenme con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. Entonces, según Apocalipsis, en su capítulo 2, verso 17, dice que se nos va a dar una piedra en el cual tendrá un nombre escrito que solo usted y yo lo sabremos. Este nombre nada más lo sabremos nosotros, los que hemos vencido, los que estamos escritos en el nombre de la vida. Se nos da una piedra con un nombre que solo nosotros los conocemos. Y cuando nosotros miramos al Hijo Eterno, escuchen esto, al Hijo Eterno, y miramos al Señor, que en el antiguo pacto se dio un nombre. El nombre lo que hace es que nos da identidad, nos identifica con el propósito, con la naturaleza. De allí que los nombres dados a los hijos de Israel estaban conforme al propósito. Nosotros decimos Jesús de Nazaret. Aquí tienen que haber por lo menos 3 Jesús. Aquí tiene que haber por lo menos 3 Jesús, 3 personas que se llamen Jesús, es más, por lo menos uno. Pero Jesús lo que significa es salvación, salvador o rescate, o alguien que venía a rescatar a la humanidad, y le ponen un nombre que lo identifica con su asignación. La palabra Cristo tiene que ver con la palabra unción, con un ungido, alguien que el Señor lo había ungido, que era un símbolo del Espíritu Santo, alguien que el Señor había depositado su Espíritu y lo había separado para una determinada asignación. Entonces tenemos a un Jesús ungido, apartado para una asignación, que portaba la vida del Hijo, que se había convertido en el recipiente donde el Hijo ahora residía. Yo lo veo muy serio, como que no me estoy dando a entender. Entonces, el Señor en el antiguo pacto se da un nombre Jehová, porque los dioses en el antiguo pacto tenían nombre. O sea, en el contexto que se dio el antiguo pacto tenían nombre. Entonces, ¿quién te envía? Dice Moisés, dime quién me envía, porque ahora yo voy a ir para donde Faraón y me voy a presentar allí. Cuando yo llegue y Faraón me diga a mí, ¿quién me envió? ¿Qué? Faraón me va a preguntar, ¿en el nombre de qué Dios yo vengo? El Señor le dice, yo soy el que soy. De ahí se deriva entonces el nombre de Jehová. Pero Dios, que es espíritu, se da un nombre, es para identificarse, porque el nombre trae una identidad conforme a la naturaleza que porta ese ser. En otras palabras, el nombre le da identidad al ser. A nosotros se nos da un nombre nuevo. El Padre le ha dado un nombre, y no hay mayor rango, nombre en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que ser llamado hijos e hijas de Dios, porque usted y yo somos hechos hijos en el Hijo. Alabado sea nuestro Señor. De allí que es muy importante entender esto, porque el nombre marca consecuencias negativas. De allí que encontramos en la Biblia hijo de perdición, hijo de luz. ¿Qué está diciendo la Escritura? Eso es un hebraísmo. La Escritura está diciendo, bueno, la forma de ese comportarse lo lleva a la perdición.
es un hebraísmo y es muy importante aprender a identificar esto en la escritura, este tipo de expresiones. Hijo de perdición, su conducta, su forma de vida lo va a llevar a la destrucción. Hijo de luz, camina en amor, en justicia y en paz, y esto trae luz a los que los rodean. Si nosotros decimos, para nosotros decir, por ejemplo, que aquí hay muchas sillas, una expresión dominicana, aquí hay pila de sillas. ¿Estoy en lo correcto? Aquí hay un paquetón de sillas. Aquí hay un reguero de sillas. Asimismo, eso es una expresión dominicana, una expresión hebrea que se conoce como un hebraísmo para identificar la conducta de alguien basado, le da un nombre y le dice, hijo de perdición. Es muy importante entender todas estas realidades. Los nombres no dan identidad, no identifican con el ser mismo. De allí entonces que el Padre Celestial a usted y a mí nos ha dado un nombre nuevo. Vuelvo y repito la palabra nuevo. De naturaleza y esencia diferente. La palabra griega para nuevo en la escritura es la palabra kainos, que habla de naturaleza y esencia diferente. Guardamos un nuevo mandamiento. Los mandamientos o cumplir con leyes, mandamiento, ceremonia, no nos salva. Nos salva la fe, que es el ámbito para entrar en la gracia. Lo voy a repetir. La fe en Cristo es el vehículo en el que usted y yo nos montamos y entramos al ámbito de la gracia de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. De allí es que usted y yo somos salvos. No porque hayamos hecho algo o porque lo hayamos merecido, sino porque a Dios le ha placido otorgarnos el privilegio de ser llamados sus hijos y de retornarnos al diseño por gracia. Es por gracia. Pero luego de que usted y yo somos salvos, guardamos un nuevo mandamiento, que es el que el Señor plantea y dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Y cómo fue que Cristo me amó? Entregó su vida por mí. Entonces Cristo me está diciendo que ahora, en este nuevo pacto, yo tengo que amar a mi hermano a tal punto que yo esté dispuesto a entregar mi vida por él, como Cristo la dio por mí. Déjeme decirle que sí. Y lo más maravilloso de este nuevo pacto es que Dios no nos perdonó los pecados tan solamente. No. Él nos acondicionó para que nosotros pudiésemos operar desde la postura de su naturaleza. Derramó su amor, óigame bien, en nuestro espíritu. El amor de Dios, según plantea Romanos en su capítulo 5, verso 8, fue derramado en nuestros corazones. El amor con el que yo le debo de amar a usted es un amor incondicional. Si nosotros operamos desde la posición que nos encontramos en Cristo, realmente, si amo a mi hermano como Cristo me amó, yo lo voy a poder entender. Yo lo voy a poder entender. En un momento yo estaba en oración, llorando, desesperado, porque no entendía el proceder de nosotros los seres humanos. Que la persona que tú más amas, la persona que tú te entregas, la persona que tú te esfuerzas y le da todo, es la primera que te mete el pie, la primera que te maltrata, es la que realmente produce en tu vida dolor. Y yo le pregunto esto al Señor: Señor, ¿y por qué acontece esta realidad? Y el Señor me dice: si tú me conoces a mí, tú entiendes al mundo
y el proceder del mismo. Y si tú entiendes al mundo, tú amas al mundo. Para yo poder amar a mi hermano, yo tengo que entender realmente desde qué postura él se está expresando, qué nivel de madurez expresa mi hermano, en qué nivel de madurez se encuentra. Si yo lo amo, yo voy a poder entenderlo, voy a poder sobrellevarlo, voy a poder disfrutar de mi hermano con sus defectos y virtudes. Pero también nunca se me va a olvidar que somos llamados a edificarnos el uno al otro. Porque esto es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La realidad, amado pueblo, a modo de conclusión, es que usted y yo estamos sentados a la diestra de la majestad en las alturas juntamente con Cristo. Somos bendecidos porque operamos en la herencia, porque la promesa que es Cristo ya la recibimos. Ahora, ¿cuál es nuestro modo operante en este nuevo pacto? ¿Cómo operamos usted y yo? ¿Como huérfanos o como hijos? ¿Seguimos mirando lo que ha de venir o disfrutaremos de lo que ya se nos ha concedido? Para disfrutar y entrar en un plano legal, debemos entonces caminar bajo el gobierno de Dios, bajo la nueva vida. Y eso trae como consecuencia, como resultado, la plenitud del reposo en todo nuestro ser. De allí que podemos entonces disfrutar todo lo que Dios le dio a Adán y que se lo entregó a Satanás, y que ahora en Cristo fue restituido y entregado a los hijos justificados por la fe en el Señor y Salvador Jesucristo.